Entre rascacielos y paradas de metro, Javier ha encontrado su sitio en Japón. Aquí, con 43 años, ha formado una familia y sus hijas son la prueba de que la distancia que hay entre Zaragoza y Japón es mínima cuando tu billete es sin escalas, directo al corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado, muy buenos días. Un día un poquito lluvioso hoy, ¿no? Bueno, sí, esto es habitual en Japón. Cuando hay tifones sí que cambia, mucho aire, mucha lluvia y últimamente un poquito más agresivos que antes, pero bueno. Bueno, ¿dónde nos has citado exactamente? Porque esto está lleno de rascacielos, ¿no? Sí, pues estamos en Shinjuku y este edificio es lo que diríamos el Ayuntamiento de Tokio. ¿Esta torre enorme? Esta torre enorme, sí. La completaron en el 91 y lo que intentaron hacer es emular un chip. Dentro de este edificio cada día trabajan 13.000 personas. ¿Son cuadriculados en este país? Muy cuadriculados. Primero necesitan consenso. Para cambiar una bombilla se juntan 10 y piensan a ver cómo la cambiamos. Ponemos una escalera, subimos, ¿quién sube? ¿Cómo subes? Piensan todo, luego la cambian y claro, les va todo perfecto. Pero invierten tiempo para planearlo. ¿Dónde nos has traído? ¿Qué es este lugar? Pues mira, ahora vamos a ver una casa ninja. ¿Una casa ninja? Sí, los ninjas eran un ejército de mercenarios y básicamente hacían el trabajo sucio. Los samuráis eran los honorables y lo que no podían hacer ellos por honor lo hacían los ninjas. Eran expertos en lucha, eran expertos en disfraces, en esconderse. En esta casa del ninja pues podemos experimentar todo eso. ¡Qué susto! Hello. Hello. Konnichiwa. Nos quitamos los zapatos y entramos. Es inofensivo, ¿no? Espero que sí. Los ninjas es lo que decimos ahora espías. Y entonces sus armas y tal iban siempre escondidas. Me pide que abra esto, a ver qué sale. Los ninjas en las casas ninja tenían muchas paredes con doble fondo para esconderse, pasadizos y tal, es lo que está representando. En vez de como los samuráis atacar cara a cara, lo que hacen es esconderse y cuando pueden, atacan. Ok. Hay como una ceremonia que hacen antes de atacar. Hay nueve dioses para que esos dioses les den fuerzas, les den el poder. Cada uno de los gestos simboliza un dios. Esta es la posición representa la paciencia. La que estás teniendo tú ahora. Sí. Vale, le han tocado. Sí. Ok. He aprobado. ¿Y esto qué es? Estos son estrellas ninja. ¡Estrellas ninja! Me estás empezando a dar un poco de miedo. Mira. Bueno, pues ahora ya se ha acabado y nos despedimos de él. ¡Os! Ahora vamos a entrar a la estación de Shinjuku. Es la estación más transitada del mundo, con 3,5 millones de pasajeros usándola al día. 3 veces más la población de Aragón. Efectivamente. Paseando por esta estación todos los días. Y para ese tránsito pues necesita muchas entradas, tiene 200 entradas. Esto es la estación, lo veis aquí, los raíles de los trenes. Todo esto, pero si estos son 4 manzanas, por lo menos. Veis lo que es el tamaño de una manzana, varias manzanas de grande. Si vas ahí, eliges el sitio donde quieres ir, te los indica, te indica cómo vas hasta allá y te da la información del lugar a donde quieres ir. Bueno, vamos a sacar un ticket, ¿no? Sí. Todo muy mecanizado aquí, ¿verdad? Todo muy mecanizado. Y aquí tenemos nuestro ticket. Y este es el billete. ¿Qué han sido? 160, que es €1 y pico, como €1,50, 1,2, algo así. No es barato tampoco, pero no es excesivamente caro. Bueno, ¿y estas barreras que hay aquí? Pues estas barreras, desgraciadamente, en Japón el índice de suicidios es muy alto. Tienen que poner medidas, como por ejemplo estas barreras. Para que la gente no se tire al tren. Para que la gente no se tire al tren. Esto tiene unas consecuencias, el tren se para, hay retrasos y esto cuesta muchísimo dinero. Y una forma también para prevenir los suicidios, lo que están haciendo es que la familia del que se ha suicidado tiene que hacerse cargo de esos gastos, o sea, tiene una indemnización que pagar después del suicidio. Oye, ¿los trenes aquí en Japón son puntuales? Hombre, pues muy puntuales. Mira si son puntuales, que el otro día yendo al trabajo
el tren llegaba tarde y el conductor se disculpó por los altavoces diciendo: sentimos mucho llegar 30 segundos tarde. Oye, aquí hay gente que se ha quedado sopa. ¿Qué le pasa a esta gente? Si coges un tren por la mañana temprano para ir a trabajar, sobre todo si es un trayecto largo, es muy habitual quedarse dormido. Y lo interesante es que cuando llega a su estación, ¡pum!, se despiertan y salen. Mira, mira, es verdad que se ha despertado. Yo no lo miro. Esta es nuestra estación, ¿no? Bajamos aquí también. Venga, vámonos. Con el permiso de toda esta gente, claro, con tantos millones de personas aquí al día. ¿Te has fijado, por cierto, que los edificios aquí tienen siempre una separación entre ellos? ¿Y esto a qué se debe? Esto es por el gran problema que hay aquí en Japón de los terremotos. Entonces, como cada edificio se mueve de una forma diferente, pues tienen que respetar unas distancias para que no interfieran unos con otros. ¿Has vivido muchos terremotos estando aquí en Japón? Bastantes, el del 2011, por supuesto. Hay como unos 1.500 terremotos al año. No se sienten los 1.500, hay unos más fuertes, otros más flojos, pero terremotos hay constantemente. Si quieres, podemos entrar aquí a este edificio. Esto es una estación de bomberos y también es un museo dedicado a terremotos. Hay mucha concienciación en Japón sobre los terremotos, la seguridad, y por eso tienen museos como este. ¿Y es gratis entrar a este museo? Claro que es gratis, es concienciación. Pues venga, vamos dentro, claro Vamos. que sí. Estupendo. Vamos a ver ahora una cosa que es muy interesante, es algo, una experiencia única, y es en este museo tienen esta mesa de terremotos, se llama, y es para simular terremotos. Mira, vamos a hacerlo así. Te sientas en la silla. Estoy muy sorprendido, de verdad. Cuando empieza el terremoto hay cosas que caen del techo, entonces para eso nos ponemos primero lo que tenemos más a mano, en este caso esta almohada, nos la ponemos en la cabeza, nos metemos debajo y entonces tenemos que cogernos a la pata de la mesa, son las reglas. De acuerdo. Ah, ok, va a ir poco a poco. El terremoto que vamos a vivir ahora es el que se sintió en 2011, este tan potente. Sí. 日本のスケールで震度7。 Ha dicho que este es el terremoto que ocurrió hace 7 años aquí en Japón. El de 2011. El del 2011. Es El que de vamos... Fukushima, toda la Efectivamente, crisis nuclear todo que hubo eso. después. Esto es lo que Efectivamente. vamos a vivir hoy aquí. Eso es. Estamos haciendo la vida normal. Vale, pues aquí estaríamos en un salón tranquilamente. Ese día estábamos trabajando. Estábamos en la oficina trabajando y de repente empezó todo a moverse. Uy, esto, espera. Esto empieza a moverse. Tenemos que bajar. Ahora nos ponemos desde arriba. ¡Hoy va! ¡Madre mía! Y te coges a la pata de la mesa. ¡Ay! Te coges a la pata, a la parte de arriba. A la pata, sí. ¡Au! ¡Ah! ¿Ves la mesa cómo se mueve? ¡Ostras! ¡Ah! Oh. ¿Cuánto duró el terremoto? Hoy no me acuerdo cuánto era, pero fue muy largo porque... Ok. Fue muy largo porque se superpusieron 2 terremotos. Uno... 津波が来ますよ。 Ah, mira, ahora viene el tsunami. 実際はね、3分以上揺れてました。 3 minutos. El terremoto fue más de 3 minutos. Lo que hemos vivido ahora son 45 segundos de lo más brutal del terremoto. Estoy sudando, ¿eh? Imagínate en la oficina, los ordenadores, libros, todo, y cayéndose las cosas, te levantas y es un caos. Era muy interesante. Pero una experiencia que no la quiero pasar una segunda vez. Se nos ha hecho de noche, Javier, y hemos llegado a tu barrio, que es muy distinto al bullicio del centro de Tokio, ¿no? Sí, bastante diferente. Estamos en Ontake-san y es una zona residencial. Como ves, aquí las casas son bajas y es una zona pues muy tranquila, con parques, hay colegios, guarderías alrededor. Y aquí estamos en mi casa. Son 3 plantas, 122 metros. Las casas en Japón son estrechas y altas, ya lo veréis. Vamos adentro. ¡Hey, nena! Sí. Toda la familia, ¿quiénes son? Aquí está la familia. Esta es mi mujer, Rie. Muy bien. Ella es Lila, tiene 9 años. Y esta es Nena, Hola. que es un terremoto Bien. y tiene 4 añitos. ¿Vosotros os conocisteis aquí en Tokio? No, nosotros nos conocimos en Londres. Los dos vivíamos en Londres y nos conocimos. Y es... Se nos ha interrumpido la historia de amor. Te voy a enseñar una foto Vale. que a mí me gusta mucho, que es de cuando nos casamos, Mira qué guapos. que nos casamos con el traje tradicional de aquí. ¿Y vosotras, el sector japonés, conoce Aragón? ¿Habéis estado en Aragón? Sí, muchas ¿Y veces, sí? varias veces. ¿Y qué es lo que más te gustó de Aragón?
Una vez que fuimos a como una ciudad cerca de Pirineo, se llama Ainsa. Ainsa, muy bonito, tienes muy buen gusto. Oye, ¿y es muy caro vivir en esta zona de Tokio? Lo que es caro es el precio del terreno. Lo que son las casas ya es diferente, es más barato, pero el terreno en esta zona cuesta como unos 9.000 euros el metro cuadrado. La luz son como unos 30 euros y el agua como unos 40 euros al mes. 40 euros, pagáis más de agua que de electricidad. Sí, depende de la época del año, pero lo que pasa es que en Japón es más habitual bañarse que ducharse. Claro, se usa bastante agua para eso. Nos hemos puesto elegantes y ahora, ¿a dónde nos vamos? Pues mira, ahora estamos en Ikebukuro y vamos a ir a un restaurante de sushi que te quiero presentar al dueño y hablar un poquito con él y podéis aprender un poco sobre el sushi. Bueno, que es súper auténtico este restaurante al que nos llevas, ¿eh? Sí, ya ves. Es de la familia de mi esposa. Aquí está Yachan, que es el dueño, y aquí tenemos a Eri. Hola, Eri. Eri es la hermana de mi esposa. Konnichiwa, Yachan. Ay, konnichiwa. Parte de la familia. Hola, Y habla, de Aragón. y habla español. Creo que hablas en español perfectamente, ¿no? Sí, no tan perfectamente, pero hablo un poco en español. Estuve en la casa de su familia. Casi cada semana yo iba al parque del Expo y allí hay como escuela de caballos. Pues para hablar poco, madre mía. Estaría muy bien probar lo más especial que tengan en esta casa, lo mejor. Pues lo que nos recomienda Yachan aquí es Kawahagi, que es ese pez que está ahí vertical. Pero si está vivo. Efectivamente, está vivo. Lo va a sacar de ahí el asistente y se lo llevará al cocinero. Ahora lo lavará y entonces nos lo va a preparar en sashimi. La forma de cortarlo tiene mucho que ver con el sabor, la forma de prepararlo. Y esa es la habilidad del cocinero. De lunes a sábado se levanta a las 5 de la mañana, se va al mercado. Cada cocinero elige exactamente el pez que quiere cocinar. No es uno cualquiera. Si cogen un atún, no es un atún cualquiera, sino el atún que a él le gusta porque va a salir de esta calidad o de esa calidad. Mira, ya está listo, con la decoración y todo. Qué bien presentado. La presentación en Japón es muy importante. Fíjate, es que es transparente, madre mía. Casi se puede ver a través de él. A ver. ¿Qué tal? Pues tiene un sabor muy particular. El mejor sashimi que he probado. Me alegro. Nosotros hemos probado lo mejor de esta casa, pero a mí me gustaría plantearle un reto a él. Muy bien. ¿Vale? Hemos traído, fíjate, ¿qué es esto? Oh, un poquito de jamón. Jamón de Teruel, de denominación de origen, ¿vale? Querría proponerle a tu tío político que nos hiciera sushi Muy bien. con jamón de Teruel. jamón. ¿Es posible? Sí. Dice, la única forma que lo puede preparar es nigiri. Lo va a poner pues como sushi, simplemente directamente con el jamón. Espectacular. Bien, primero en Japón, por supuesto, se coge una foto. ¿Lo están probando? A ver. Jamón de Teruel. Ah, ¿so esか? Dice que pega el sabor. Hoy sí, está muy rico. Dice que es muy jugoso y que algo así como es incomparable con el prosciutto, que es mejor, vamos. Ah, dice que ahora lo que necesita es un vino blanco de España. Bueno, no me digas que esto ha sido un momentazo, ¿no? Sí, ya ves, tremendo, puro Japón. Puro Japón como el que nos has enseñado tú. Oye, muchísimas gracias por mostrarnos tu vida aquí. Nada, me alegro de que os haya gustado. Nos ha encantado. Hasta la próxima, familia. Venga, nos vemos. Adiós. Chao.